Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranam a todos, bienvenidos, saludos desde Washington, D.C., en Estados Unidos esta vez, visitando por unos días, ya mañana de regreso a Carolina del Norte, en Nanda Ashram, pero bueno, fuimos invitados para un pequeño retiro de unos 4 días con una comunidad devocional aquí que tiene un estudio de yoga y hemos estado compartiendo Kirtan, Harikatha, hablando acerca de diferentes tópicos, cómo lidiar con crisis, ¿qué más hablamos? Cómo integrar las acciones así llamadas mundanas con nuestra práctica espiritual, la evolución del amor divino. Y hoy vamos a tener un último encuentro en unas horas sobre activismo espiritual. ¿Mm? Así que ha sido muy, muy fructífero, muy inspirador para todos y muy inspirador para mí estar con ustedes, obviamente hoy, siempre, cada semana. Y antes de pasar a cualquier pregunta que puedan tener, por ahora solamente tenemos la mano alzada de Diego desde Cali, así que invitados si tienen algún tema, alguna consulta, alguna idea que quieran que sigamos explorando juntos. Pero como hemos comenzado la semana pasada, voy a empezar, si me dan permiso, con un breve extracto de lo que va a ser mi próximo libro sobre evolución en amor divino, eh, unas pequeñas reflexiones y luego ahí nos lanzamos a lo que tenga que manifestarse el día de la fecha. ¿Mm? Dice así, como enfatizó Srila Prabhupada, insistir en una perfección impecable y rígida refleja no solo impersonalismo, sino también una forma de utopismo, una utopía. Una perfección que niega el potencial de crecimiento continuo, en realidad socava la esencia de la verdadera perfección y descuida el principio fundamental de la existencia personal. Tal idea es impersonal y utópica, una meta irreal que nunca puede alcanzarse. Por ello, Srila Prabhupada advirtió, no debemos esperar que haya una utopía en ninguna parte. Como los devotos son personas, siempre habrá alguna carencia. Fin de la cita. Existir como persona es experimentar alguna forma de falta o incompletitud. A su manera única, Dios, como la persona suprema, también abraza una forma de, entre comillas, carencia. Y con esto nos referimos a un anhelo eterno por una perfección más elevada en el amor. Esta búsqueda dinámica ha sido acertadamente descrita por el doctor O.B.L. Kapoor, un hermano espiritual de Srila Prabhupada, Adi Keshav Das. Y cito unas palabras de él para concluir que él dice, la propia naturaleza de la perfección de Dios en el amor le impone un extraño tipo de limitación. En verdad, el amor nunca puede ser perfecto, aunque pueda ser ilimitado. Por su misma naturaleza es imperfecto. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que nunca está satisfecho consigo mismo. Cuanto más amor se tiene, más se anhela. El amor es esencialmente dinámico. Siempre está creciendo, siempre tratando de superarse a sí mismo. Debido a que el amor de Dios es ilimitado, su hambre de amor también lo es. Para saciar esa hambre ilimitada, el esfuerzo que Dios hace es igualmente ilimitado. Fin de la cita el día de hoy en relación a la naturaleza dinámica del amor divino, cómo esto impacta en Dios, cómo de alguna manera genera un tipo de sed insaciable que siempre lo mantiene a uno en un sentido satisfecho, pero al mismo tiempo siempre anhelando un poco más, ¿no? Pero es una insatisfacción divina.
sagrada, necesaria, lo cual genera un dinamismo, ¿no? Una apertura a poder crecer, seguir creciendo y seguir creciendo. Todo esto lo escribo una sección del libro donde hablo acerca de perfección y cómo muchas veces nuestras ideas de perfección son considerablemente imperfectas. ¿No? A veces pensamos perfección significa un tope máximo, en donde nada más puede seguirse desarrollando, porque es perfecto. Pero al mismo tiempo esa misma idea genera sus propios problemas, sus propias limitaciones. ¿No? Si estamos hablando de alguien ilimitado, tiene que haber la posibilidad de ilimitada perfección, ilimitado desarrollo en esa perfección. Si la Rupa Goswami menciona en una ocasión, dice hablan de Krishna en tres lugares, tres dimensiones de devoción, Dwarka, Mathura y Vrindavan. Entonces dice, Krishna en Dwarka es Purna, perfecto. Krishna en Mathura es Purnatara, más perfecto. Krishna en Vrindavan es Purnatama, de lo más perfecto. Siempre es perfecto, pero hay gradaciones de perfección, hay desarrollos en esa perfección. Y no hay un tope final, lo cual yo diría es, nos debería llenar de esperanza. No, no es que nuestra idea de perfección, de meta última, es un logro en el cual una vez que llegamos, se acabó todo, no hay nada más por desarrollar o experimentar. No, gracias a Dios, esa no es la idea de perfección que se nos presenta, sino una perfección dinámica. Una perfección que es perfecta y que dentro de esa perfección se vuelve aún más perfecta. En fin, unas breves reflexiones iniciales para continuar con los trailers semanales en relación al libro de Evolución en el Amor Divino. Y comenzamos más oficialmente invitándolos si tienen preguntas, si tienen dudas, consultas, si quieran compartir algo desde cualquier lugar, mientras sea desde un lugar de honestidad, de vulnerabilidad, de búsqueda sincera por la verdad. Por favor, no se sientan intimidados, no se sientan avergonzados, más bien, ojalá sintamos invitados a poder compartir y ser quienes somos y saber que estamos siendo ya aceptados, amados incondicionalmente por el dulce absoluto y desde ese lugar brindarnos. Así que veo una mano alzada digitalmente por Diego en Cali, así que podemos comenzar allí y luego si alguien tiene algo más que quieran compartir, siempre invitados. Hare Krishna, Maharaj, Hare Krishna a todos. Hare Krishna, Diego. Un poco, escuchando lo que estaba hablando Maharaj, se me ocurre que un ejemplo y es, yo soy practicante de artes marciales y la gente piensa, esto no es lo que voy a preguntar, sino que se me ocurrió ahorita. Ujú. Cuando, cuando la gente llega, la gente tiene en su cabeza que cuando llega a cinturón negro es el final del camino, Mm, pero el cinturón negro apenas es el comienzo de un espacio que se vuelve insondable de alguna manera, porque mm, hay demasiado conocimiento más allá del cinturón negro. mm, Entonces, lo asemejo a lo que usted estaba hablando ahora sobre la plenitud del amor o la totalidad del amor que afortunadamente nunca se llega al fondo porque siempre nos da la posibilidad de seguir amando. En las artes marciales encuentro una manera muy linda de practicar bhakti o de fortalecer mi bhakti a través de ¿cómo se llama este Varna Ashram de los guerreros? Kshatriya. Eh, ¿cómo Maharaj? Kshatriya. Kshatriya. Entonces, a través de ser Kshatriya, ser, porque el arte marcial me permite, ¿sí? Y ponerlo al servicio del Señor Krishna. Entonces, me parece muy, muy lindo poder seguir practicando para seguir amándolo a través de ser un Kshatriya. Y no es que yo lo sea, ni que yo ande por ahí buscando peleas en el mundo. Gracias, gracias, Diego. Y antes que vayas a la pregunta, es interesante que traes el tema de las artes marciales, que obviamente estoy al tanto de tu experiencia en ese mundo, pero justo antes de esta charla estaba escuchando a la mañana una conversación de un rabino Ujú, judío que me fue ujú, recomendada por otro amigo, y él también practica artes marciales
y él estaba hablando de las artes marciales y él estaba hablando de cómo varias cosas. Tú mencionaste lo del cinturón negro y él mismo dijo, o sea, tener un cinturón negro uno va y se lo compra, ¿no? Sí, Pero volverse un cinturón negro no es lo mismo que tener un cinturón negro. Y en términos de volverse un cinturón negro, él decía, él usó estas dos expresiones que de vuelta está relacionada a lo que tú dices, porque él dijo, en un comienzo uno es un novato y eso uno puede estar en esa etapa por años. Y cuando uno se gradúa de ser un novato, uno se vuelve un estudiante, dijo él. Me gustó el uso de la palabra, pues a veces uno interpreta estudiante ah, como aprendiz, sinónimo de novato, novato. Entonces, como cuando me novato. gradúo de novato, ya no soy estudiante. Y él dice, no, cuando te gradúas de novato, ahí te vuelves un estudiante. ¿No? En relación a lo que tú mencionas, que uno es un estudiante por siempre en última instancia. Uno Sí, llega al cinturón negro, por decirlo así, que es como el ajá. PhD, el posgrado en artes marciales, y no, Ahí- estamos comenzando a sí. dimensionar lo insondable de este mundo. El arte marcial, cualquiera que sea, ¿no? Cualquiera. Sí, sí, sí. Todas tienen un principio muy valioso, muy Ujú, poderoso también. Y es el tema, practicar Bhakti, Maharaj, en teoría es sencillo, es cantar el Maha Mantra, 16 rondas al día, los cuatro principios religiosos. En teoría y en la mente es muy sencillo, pero en la vida real no es tan sencillo ujú, levantarse todos los días a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, hacer su ronda, o sea, eso ya no se vuelve tan sencillo. Ahí es cuando para mí el arte marcial entra a tomar un papel importante mm, y es ayudarme a lidiar con las dificultades físicas, como tener que madrugar, como ponerle fuerza al asunto, como, sí, como, y además reconociendo, porque ahí ya es el bhakti, es una mezcla dulce entre los dos, donde entiendo que este cuerpo, que a veces no quiere, o esta mente que a veces no quiere, es un regalo divino de Dios, que por ser regalo de Dios, no es divino en la medida en que es un regalo de él. Y voy a citar palabras suyas. Yo puedo, de alguna manera, con todo respeto, Maharaj, yo puedo elevar ese regalo a través del uso adecuado o profanarlo a través de mis acciones, mm, ¿sí? Porque todo es santo o santificado por ser de Dios, pero son mis acciones las que lo van a profanar o no. Y eso me parece muy valioso y de alguna manera es lo que hago cuando practico artes marciales. Nunca lo hace, o sea, uno no lo hace pensando en que voy a... es más dirección de mente ujú, hacia un propósito muy elevado que un tema de simplemente aprender a golpear. Entonces, Arjun, como el mismo Arjun, que él era un guerrero, él era un general con una capacidad bélica muy poderosa. Y lo que hizo el señor Krishna fue conducir su capacidad bélica para que tuviera un propósito más elevado. Entonces, allí es donde entran a jugar papeles importantes como estos. Uno dice, bueno, artes marciales, yo, ¿para qué no? Deberías ponerte a cantar rondas. Sí, yo canto rondas, pero también puedo aprender a hacer artes marciales poniéndola en función del señor Krishna. Y ujú. siempre va a tener un propósito más elevado. Eso es lo que pienso. Qué pena, Maharaj, pero es que No, me, no, me, no, me llevó a esa no reflexión ahora tiene. que lo he escuchado. ¿Pero tenías una pregunta además de lo que querías compartir o no? Para Sí, confirmar. sí, sí. Era que Sí. la semana pasada, cuando cerramos, quedó un tema que me quedó dando vueltas en la cabeza y es mm, el libre albedrío es inherente al ser. Sí, sí lo recuerdas que lo tocamos al final, que yo Sí, dije claro. al ser, pero al ser humano. El libre albedrío es más inherente al ser humano que al alma como tal, sino a la capacidad de ser humanos. Ahí es donde tenemos libre albedrío, porque el perro no tendría, es lo que pienso yo, es lo que entiendo. Y si estoy equivocado, por favor, corríjame, Maharaj. Gracias, gracias por la pregunta y por el recordatorio de que quedó pendiente eso el encuentro anterior. Bueno, vamos de artes marciales, cinturón negro, al libre albedrío en las diferentes especies. Sí, obviamente de por sí el libre albedrío
una conversación continua en las diferentes tradiciones. Personalmente he estado escribiendo recientemente al respecto para lo que es otro libro a futuro, compartiendo con otros practicantes y académicos y eruditos de la tradición y de todo tipo de personas sobre diferentes perspectivas sobre el libre albedrío, qué tanto nuestro, como en una ocasión recuerdo hicimos una charla años atrás, qué tan libre es nuestro albedrío, ¿no? Pues la palabra libre albedrío también puede aparentemente sugerir que podemos hacer lo que sea, cualquier cosa absolutamente, y no, tampoco es algo, no es algo que acontece de esa manera. Y justamente un poco la pregunta está ligada a eso aquí, en relación a las distintas especies. Ok, solamente el ser humano tiene libre albedrío, otras especies no lo tienen, o lo tienen en otra medida, y si el ser humano lo tiene en una única medida, diferentes medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Habremos en base a principios fundacionales, a definiciones por empezar. Como tú decías, Diego, el alma intrínsecamente tiene libre albedrío, ¿no? O sea, tiene lo que a veces más técnicamente se utiliza la palabra agencia, ¿no? Uno es un agente de acción, uno puede decidir, y uno puede experimentar. Jiva Goswami en su Paramatma Sandarbha, que es un tratado, él escribe un tratado llamado Shat Sandarbha, es un tratado sextuple, son 6 volúmenes, es bastante extenso. Y el segundo tratado es Paramatma Sandarbha. ¿Mm? Y el Paramatma Sandarbha lidia con Paramatma, y Paramatma tiene que ver con el aspecto del Ser Supremo que está en el corazón de cada uno, y en ese marco él habla también de la jiva, del alma, la relación entre el alma y la superalma, jiva, paramatma, paramatma. En un momento él cita 21 cualidades que son propias al ser, al alma, ¿no? 21 cualidades que definen qué es el alma, ¿no? Si quitásemos cualquiera de ellas, ya no estamos hablando del alma, estamos hablando de algo más, y no y por empezar no es posible hacer eso, no es posible quitar cualidades al alma, ¿no? El alma posee libre albedrío, kartritva sería el término en sánscrito. Como cualidad intrínseca, no existe la posibilidad de que súbitamente un alma queda desprovista de libre albedrío, porque en ese momento el alma dejaría de ser alma, ¿no? Y Krishna en el Bhagavad Gita dice, aquello que existe no puede dejar de existir. O sea, si algo existe como tal, no es que en algún momento deja de existir, no es que Krishna deja de ser Krishna en algún momento, no es que Dios pierde su puesto, lo destronan y alguien más se vuelve Dios, por decirlo así, por dar un ejemplo. Y así como Dios no puede dejar de ser Dios, nosotros no podemos dejar de ser alma. Y ser alma implica esta serie de 21 cualidades desde nuestra perspectiva, tal como son descritas por Jiva Goswami. Obviamente no vamos a ir a través de cada una de las 21 cualidades, tomaría demasiado tiempo, pero una de ellas es Kartritva, que significa, en nuestra traducción más simple, libre albedrío. Entonces, el libre albedrío tiene que ver con el Atma, ¿no? El alma, la unidad de conciencia que existe en todas las especies, ¿no? Entonces, para también ser lo más precisos posibles con el lenguaje. Entonces, yo no diría, o sea, cuando uno dice el perro no tiene libre albedrío, pero ¿a qué me refiero con el perro, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, a la especie, a la forma, al estado de conciencia que acompaña a esa especie, al alma en sí misma. Obviamente, uno no está diciendo que hay almas perrunas, que hay un alma con forma de perro, por decirlo así. El alma es el alma y se encuentra en un vehículo determinado. Entonces, partamos de la premisa de que el alma posee libre albedrío. ¿Mm? Sea en la especie en que se encuentre, ahora vamos a ese momento, a ese lugar, a esa dirección, pero en sí el Atma, sea que está en forma humana, sea que se encuentra en un vehículo perruno, en un vehículo de ave, en un vehículo de dinosaurio, en un vehículo vegetal, lo que fuera, ¿no? Eso es secundario en un sentido. El alma tiene libre albedrío, ¿no? Ese es un punto importante. Ahora, pasando a el Atma en diferentes cuerpos, habitando diferentes
vehículos, circunstancias, allí nos encontramos con una variedad de, por decirlo así, de niveles de expresividad, de la individualidad del alma misma, a través de cada especie. Cada una de las especies también de alguna manera se ve acompañada por un cierto espectro en el cual la conciencia puede expresarse, por decirlo así. Incluso yo diría, uno puede experimentar eso con distintas especies, ¿no? Por dar un ejemplo práctico. Y con esto no estamos, obviamente, discriminando especies, ¿no? Nadie está haciendo aquí especista. Pero probablemente, y ustedes me dirán si tienen una opinión diferente, pero desde un lugar general, obviamente. Aquí no estoy hablando de la perspectiva de un alma iluminada que ve a todos como almas y únicamente se contacta con el principio del alma más allá de la especie. Pero en un sentido más general, probablemente uno tiene una interacción ah, más dinámica con quizás, quizás, usted me corregirá, con ciertas especies, ¿no? Como por ejemplo con un perro, ¿no? Que con una cucaracha, por decirlo así. ¿No? Y con todo respeto a la cucaracha, ¿no? No estamos aquí discriminando, simplemente diciendo, en ciertas especies al menos, obviamente, cuando yo digo cierta interacción mayor, estoy hablando de nuestra experiencia como seres humanos, ¿no? Porque probablemente uno le va a hablar a una hormiga y la hormiga va a decir, yo conecto más con la cucaracha que con el perro, ¿no? Para la hormiga el perro quizás es demasiado grande como para incluso imaginarse que hay algo llamado perro, ¿no? Entonces también es muy relativo a la perspectiva en la que uno está. Ahora nosotros no podemos evitar en cierta medida analizarlo todo desde el lente humano. Entonces estamos midiendo la situación de, ok, como ser humano, siento que conecto más con un perro, con un gato, que con una hormiga o con una serpiente o con un sapo. Pero si uno estuviera haciéndole una entrevista a una hormiga, un sapo, una serpiente, probablemente tengan otra opinión, ¿no? Entonces también hay una relatividad, pero al menos desde la perspectiva en la que nos encontramos, hasta un punto podemos eh, alterar eso ahora. Podemos ver que hay diferentes niveles en los que la conciencia se expresa en las distintas especies, ¿no? Diferentes formas, incluso estudios obviamente científicos que siguen desarrollándose en el día a día, también van mostrando especies como los delfines u otros que tienen también un tipo de desarrollo incluso emocional, tipo una sensibilidad en algunos casos más cercana a la humana, etcétera, ¿no? Hay ciertos cuestionamientos, ciertas consideraciones de grupo, de relación, dinámicas sociales que no se ven en otra especie. Entonces, todo eso podría ser también descrito como una manera de diferentes niveles de libre albedrío, ¿no? Diferentes formas en las que la individualidad de esa alma se está expresando, al menos en cierta medida. Ahora, al mismo tiempo, estamos de acuerdo que dentro al menos de nuestra tradición se considera que la forma humana es la forma, no quisiera decir suprema en un sentido exclusivista, ¿no? Porque, sino, pero sí la forma humana, de vuelta, no es que, de vuelta, no somos en un sentido la forma humana, pero estamos en ese vehículo. Entonces, cada vehículo ofrece, hablemos de las distintas especies como vehículos, ¿no? Entonces, cada vehículo ofrece cierto alcance, ¿no? Por ejemplo, con un triciclo puedo llegar hasta cierto lugar, con patines puedo llegar a cierto lugar, con un auto puedo llegar más rápido, más lejos, con un avión incluso más, puedo cruzar los océanos. Me explico, son todos vehículos, pero ofrecen distinto alcance. Entonces, en la forma humana, al menos en términos de potencial, de alcance, existe la capacidad de indagar en una dirección que no observamos, al menos en nuestra observación, no observamos en otras especies, ¿no? La indagación acerca de lo absoluto, la preocupación religiosa, si lo queremos llamar desde ese lugar, el hacernos preguntas cualitativas, si se quiere, no solamente dónde comer, cómo dormir, sino también preguntas que empiezan con por qué.
preguntas de propósito, de significado, crisis existenciales. Y obviamente todo eso tiene un precio, ¿no? Porque uno también puede ver que en otras especies donde la expresión de la conciencia es más simplificada, en esas especies también se ahorran considerables sesiones de terapia y traumas no resueltos. Sí. Entonces, todo tiene un precio, ¿no? Entonces, estar experimentando la realidad en la forma de vida humana implica también el potencial de crisis, de cuestionamiento, dudas, confusión y también implica la posibilidad de expresar nuestro potencial en direcciones muy oscuras. Como también no creo que sea muy difícil observar que, por un lado, uno puede decir los ejemplos más conmovedores y transformadores que tocaron el corazón de uno en esta vida probablemente vienen de seres humanos que han llevado una vida heroica, digna, como queramos llamarlo, milagrosa, increíble, santa, iluminada, pero al mismo tiempo, paradójicamente, los referentes más traumatizantes, oscuros, crueles, insensibles, etcétera, etcétera, también provienen de miembros de esa misma especie, ¿no? Entonces, ahí viene el punto, ¿no? La forma humana de vida o el vehículo humano ofrece a nivel potencial, a nivel alcance, la posibilidad de que la conciencia florezca hasta un punto en donde no observamos en otras especies. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que porque uno esté en ese vehículo, eso esté ocurriendo. ¿Mm? Como decimos siempre, yo puedo estar en un vehículo humano, pero eso no quiere decir que soy un ser humano. La palabra ser humano es tanto sustantivo como verbo, ¿cierto? Ser humano, pero también implica, ser humano implica ser como verbo humano, ¿no? Comportarme como tal. Y muchas veces no lo hacemos, muchas veces nos comportamos de forma inhumana y como gusto decir, la palabra inhumana solamente se aplica a aquellos que están en una forma humana. Uno no va a catalogar como inhumano el comportamiento de un gorila, de un loro, de una jirafa, incluso de especies que uno catalogaría como depredadoras. Uno no va a decir lo que hizo ese tigre fue inhumano. Uno dice, no, está obrando en base a su naturaleza. Ahora, cuando decimos que lo que hizo ese ser humano es inhumano, ahí estamos mostrando algo más. Eso indica que estamos yendo en contra de la naturaleza. Entonces, obviamente, yendo a tu pregunta, Diego, uno podría decir, ok, en formas diferentes a la humana, generalmente la especie obra de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Y hay cierta naturaleza en cada especie, hay cierta naturaleza. Personalmente no diría que no hay libre albedrío, así de una manera absolutista, pero sí diría la expresión del libre albedrío, dependiendo qué especie, es restringida a determinada, al nivel de florecimiento de la conciencia que ese vehículo permite. Perdón si estoy usando palabras muy complejas, pero es un tema complejo. Eh, o sea, el alma tiene libre albedrío, ¿no? Toda alma, más allá de la especie, tiene libre albedrío. En cada vehículo, la expresión del libre albedrío se ve restringido en términos de cierta naturaleza adquirida. Ahora, en el caso de la forma humana, ahí viene algo que no ocurre en otras especies, que es, hay un potencial para expresar nuestro libre albedrío a plenitud, pero también existe el riesgo de, si no lo hacemos en esa dirección más brillante, terminamos haciéndolo en la dirección más catastrófica posible. Y ahí obviamente es el énfasis de todos los maestros y todas las tradiciones espirituales, que es como uno como ser humano concientizarse de cuál es el deber del ser humano, el deber del alma en una forma humana y obrar en conformidad porque existe la posibilidad de no hacer eso y de comportarnos de una manera que en un sentido es peor, no solo que no es propia de la forma humana, sino que es peor que el comportamiento de cualquier otra especie incluso. ¿Mm? Si yo me comporto de forma extremadamente humana, no solamente no soy humano, me comporto peor que un perro, Pues los demás especies están siguiendo su naturaleza, ¿no? De alguna manera, como si la Prabhupada diría, siguen su naturaleza
dentro de ese seguimiento de la naturaleza, dentro de ese condicionamiento propio de la especie, hay cierta expresión del libre albedrío, pero nosotros también somos almas condicionadas. Eso no quiere decir que no haya libre albedrío porque somos almas condicionadas. Existe todavía ese principio, que tanto uno lo esté expresando o no, ahí es otra conversación, dependiendo también de dónde nos encontramos internamente. Entonces, personalmente diría eso, ¿no? O sea, no cancelaría, primero aclararía, el libre albedrío es una cualidad intrínseca del alma, sin importar el vehículo, la especie, cada especie, sea animal, sea vegetal, sea mineral, encontramos diferentes niveles de despliegue de la identidad de esa alma que se encuentra en esa especie, y eso lo podemos relacionar de alguna forma al libre albedrío. Entonces, el libre albedrío tiene varias definiciones, por eso digo es complejo y hasta un punto podemos expandirnos hoy plenamente. Y desde allí, pasando a la forma humana, entendemos, hay libre albedrío, eh, y justamente hay una mayor capacidad de expresión y florecimiento de nuestra conciencia, pero si eso no es utilizado con responsabilidad, con guía, con educación, con criterio, podemos terminar volviéndonos básicamente la especie más peligrosa del planeta y básicamente nos hemos vuelto eso. No estoy diciendo que cada uno de ustedes son eso, pero hablando de la humanidad en un sentido más genérico, o sea, Krishna mismo lo menciona en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, ¿no? Cuando él habla de síntomas de la conciencia asúrica, ¿no? Que a veces traduciría como demoníaco, pero a veces por la idea de demoníaco cada cual se hace su idea de que es un demonio. Y básicamente estamos hablando aquí de alguien que no está expresando su libre albedrío en la dirección correcta, pongámoslo así, siendo que estamos hablando del tema. Y Krishna dice, ¿no? Esas personas se ocupan en actividades horrendas que en última instancia terminan destruyendo el mundo entero, ¿no? Y si uno quizás hubiese leído eso cientos de años atrás, podría hasta pensar, ¿de qué está hablando Krishna aquí, ¿no? O sea, destruir el universo, el mundo entero, pero al menos hoy esa línea es muy relevante porque sabemos que como seres humanos estamos expresando nuestro libre albedrío en la forma de haber desarrollado algo como armas nucleares y atómicas, en donde literalmente estamos contemplando la posibilidad de que en cualquier momento uno aprieta un botón y se acaba todo a nivel planetario. O sea, en principio hemos desarrollado esa tecnología que puede poner fin a la vida en este mundo tal como la conocemos. O sea, siglos atrás eso no era posible. Quizás nadie hubiera pensado en que uno hubiera terminado en esa dirección, pero vemos que existe esa capacidad, ese potencial, lo cual indirectamente siempre nos habla de cuál es nuestro potencial más brillante, ¿no? Tratemos siempre de extraer luz incluso de lo más oscuro. Entonces, cuando nos confrontamos con las secciones más oscuras de la humanidad, un Auschwitz, un holocausto, lo que fuere, tratemos de ver, obviamente no estoy diciendo apreciemos qué hermoso es eso, porque no lo es, pero indirectamente que podamos caer tan bajo, indirectamente muestra qué tan alto podríamos ir si utilizásemos esa tendencia, esa capacidad para ir tan bajo, si lo dirigiésemos en la dirección de la luz, de la profundidad, de las alturas, como queramos llamarlo. Ese tan bajo indirectamente nos está mostrando, ¿no? Qué tan alto podríamos volar. ¿Mm? Así que bueno, ahora no sé si suma, Diego, algunas reflexiones sobre el libre albedrío, distintos cuerpos, distintas especies, distintos estados de conciencia. Maharaj, eh, muchísimas gracias, evidentemente, porque esto corre el límite. La prisión está hecha de pensamientos. Si medimos la capacidad de, de beneficio de los animales por su capacidad de trepar árboles, los peces siempre estarían rajados. Ujú, Y si medimos la capacidad de un alma por el vehículo que está usando, entonces habrían algunos que no tendrían posibilidades nunca. Y esto me sirve mucho lo que me acaba de decir, porque también me desvela
o sea, me corre un límite. Yo solo pensaba que el libre albedrío era solamente humano. Entonces, como humano, yo y el libre albedrío para mí era solamente puedo servir a Dios o no voy a servir a Dios. Si yo decido servir a Dios, tomo una serie de acciones que me conducen y me elevan a Él. Si yo decido no servirlo o no decido, me voy a tomar una serie de acciones que me alejan y me degradan. Son diametralmente opuestas, ¿sí? Pero eso era solo el libre, y está bien, eso es correcto, pero eso es un pedacito del libre albedrío. Ujú, Como perro, como pez, como loro, como gato, tendré la posibilidad, no puedo elegir no servirlo, pero tendré la posibilidad de decidir. Como la abeja siempre va a servir a Dios. Lo mismo el gallinazo. Yo no sé si en otras ciudades conocen lo que es el gallinazo. Es el buitre negro americano. Es una ave carroñera, negra, ujú. eh, que vuela altísimo, se llama realmente buitre negro americano. Nosotros aquí en Colombia o en Cali le decimos gallinazo. Come carroña, carne muerta. Ok, ok. También desde su conciencia está sirviendo a Dios. Si no hay abejas que polinicen y no hay gallinazos que limpien, el mundo sería un caos. Se necesitan de ambos y ellos están sirviendo. Ellos no pueden dejar de hacer eso, pero sí tendrán la posibilidad de decidir, bajo por este o no, subo por esta flor o no, o voy a la otra flor, o voy. Siempre tienen la Ujú. posibilidad de decidir. Lo que me acaba de decir Maharaj es Mm, supremamente revelador para mí porque corre el límite de lo que para mí mm, era en mi reflexión el mm. libre albedrío. Y por eso pensaba que solamente era una cualidad humana y ahora veo Mm. que es más allá. Siempre Krishna nos tiene una sorpresita por ahí guardada. Muchas gracias, Maharaj. No, te agradezco y como digo, es una conversación compleja y sigue siendo una conversación que se ha dado a lo largo de los siglos en distintas tradiciones y como te digo, hay diferentes formas de hablar del libre albedrío, qué decir en relación a distintas especies. Por dar, y ya lo mencioné, pero menciono esto brevemente como para tener una idea. Por ejemplo, no puede decir, ok, en términos de libre albedrío, si entendemos libre albedrío como una elección instintiva, ¿tiene un animal eso? Generalmente uno dice sí, es un tipo de libertad básica, de libertad más reactiva. Elección a nivel, otro nivel de expresión sería elección emocional, ¿no? O elección relacional. ¿Tienen los animales eso? Depende qué animal. Algunos expresan más eso, ¿no? Una libertad afectiva, ¿no? Ahora no, si hablamos libre albedrío, si entendemos libre albedrío como más como una reflexión ética profunda, generalmente no encontramos tanto eso presente, quizás en otras especies. No digo en absoluto, pero en ciertos casos. Eh, Luego, si hablamos de elección espiritual, de amor divino, ahí ya estamos hablando de otro departamento que tiene más que ver con el alma dentro de la especie humana. Y como dijimos, incluso si estás en una especie humana, eso no significa que uno esté eh, y buscando eso, ¿no? Entonces, de vuelta, es una conversación multifacética, va en varias direcciones y hoy tocamos algunos aspectos, pero bueno, considero que es interesante, importante y mantenernos siempre abiertos a no dar por sentado que ya, sí, libre albedrío es esto, y tener ideas como simplistas. Sí, Karma es sí, sí. esto. El karma es algo muy complicado, ¿eh? No es tan simple como pensamos. A veces uno dice, no, karma es acción, reacción, y ya está, se acabó la conversación. No, 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 hay un mundo de consideraciones y de matices y de complejidad de estos elementos que son quizás de los más básicos dentro de nuestra filosofía que por algo sea básico y que lo aprendimos el día uno no significa que uno puede seguir conversando acerca de eso por siempre, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos con ser simplistas, ¿no? Por eso aprecio, digo, tu pregunta y tu apertura a seguir aprendiendo, como hablamos al comienzo, a ser estudiantes por siempre, a no dar por sentado. Sí, ya sé que es karma, ya sé que es libre albedrío, porque esa misma tendencia termina aplicándose a todo. Ya sé que es bhakti, ya sé que es Krishna, ya sé que es esto, ya, y nos volvemos reduccionistas y todo lo resumimos a definiciones muy pequeñas, cuando todo puede ser explorado infinitamente. Así que gracias por eso.
Vamos a, como les conté, para aquellos que no estuvieron la semana previa, lo que estamos implementando estos días es, en lugar de tener los salones privados en Zoom al cierre del encuentro, estamos invitándolos a tener salones un poco más breves de unos 5 minutos entre preguntas para compartir, para reflexionar, en este caso juntos, obviamente, en grupos de tres más o menos. Así que están invitados a participar. Vamos a estar reflexionando unos 5 minutos sobre el libre albedrío, ¿no? ¿Qué es el qué era el libre albedrío para nosotros? ¿Qué es el libre albedrío para nosotros ahora, luego de lo que hablamos ahora? Y cualquier reflexiones que tengan para compartir. Aquellos que sienten la necesidad de quedar fuera de los grupos y tomarse un descanso, ir al baño, comer algo, no hay ningún problema. Igual están invitados a ocuparse en esa misma reflexión. Voy a pausar el video por un momento. Bien, estamos de regreso. Espero que hayan tenido un interesante compartir y un ejercicio en síntesis también, porque bueno, 5 minutos son 5 minutos. Pero es una manera también de trabajar el ser concisos, enfocarnos, escuchar, presentar una idea, etcétera. Seguimos con la próxima pregunta, en este caso enviada por Jana Sarma, y dice, sí, me pregunto, ¿cómo afectan las exigencias en las relaciones? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Son las exigencias las que generan conflictos en este ámbito o hay un lugar constructivo? Me refiero a las exigencias que proyectamos a los demás y sobre nosotros mismos. ¿De dónde se origina esta tendencia y cuál es su propósito? Bueno, gracias. Son como 7 preguntas en una. Así que voy a tratar de responder de una manera abarcativa. La palabra central parece ser aquí exigencia y en el marco de relaciones. ¿Mm? ¿Cuál es el rol de la exigencia? ¿Qué es exigencia? De vuelta, son palabras, ¿no? Como siempre digo, son palabras que utilizamos y estos días, de hecho, aquí en DC estuvimos haciendo algunas charlas y usando, el primer día hablé de crisis y comencé preguntando, bueno, ¿qué es crisis para cada uno? Y cada uno definía crisis de manera muy distinta a la del otro. ¿Mm? Entonces también es un punto, usamos una palabra, pero qué entendemos por esa palabra puede variar en cada caso. ¿Mm? Entonces la palabra exigencia no es una mala palabra, por empezar. ¿Mm? Por- lo digo como para que no estigmaticemos el término y que no le escapemos, ¿no? Porque si ya presuponemos que exigencia es algo a evitar, estamos en un problema. Algo que nos exige es algo que nos invita a ir más allá de la zona de confort, más allá de lo que ya conocemos, más allá de nuestras capacidades presentes. Nos exige a superarnos, idealmente. Veámoslo desde el, obviamente, marco positivo. Estamos hablando de exigencia, ¿no? No estamos hablando de sobreexigencia. Entablemos la diferencia entre ambos términos, ¿no? Y tampoco estamos hablando de no exigirnos en absoluto, obviamente, ¿no? Siempre tratar de mantener el punto medio, como siempre gusto decir. Por un lado está la palabra fácil y el opuesto a fácil es imposible. Y el punto medio es difícil. Difícil no es lo opuesto a fácil. Lo opuesto a fácil es imposible, difícil es el punto medio y queremos transitar ese camino medio. Entonces, exigencia sería ese punto medio. ¿Mm? Fácil es un extremo, sobre exigencia algo imposible o algo desgastante en extremo no es saludable tampoco, aunque obviamente a veces en nuestra vida por X circunstancia nos encontramos en ciertos capítulos de emergencia en donde tenemos que ir más allá de una exigencia normal diaria, pero eso idealmente debería ser más una excepción que una regla, porque si vivimos toda nuestra vida en modo sobre exigencia, no va a terminar muy bien la historia. Mismo la vida espiritual, las relaciones, lo que fuere. Pero si escapamos a toda exigencia, a todo aquello que nos desafía, que nos invita a madurar, a crecer, permanecemos siendo un infante por la eternidad, y eso tampoco es la idea. No, no maduramos, no crecemos, no cambiamos, no desarrollamos capacidades estamos hablando de las relaciones aquí.
toda relación exige, ¿no? Toda relación. Obviamente hay diferentes relaciones, algunas yo diría que quizás son más exigentes que otras. El otro día estaba, no sé si fue un video que grabé al inglés o al español, ya no recuerdo, perdón, pero un verso de las escrituras que básicamente dice, uno puede examinar el carácter de alguien en el marco de vivir junto con otra persona, ¿no? O sea, viviendo juntos, ahí vemos cuál es el carácter de alguien. En el sentido de, en comunidad, en relaciones, yo veo dónde estoy, veo quién soy, porque antes relaciones con las que estoy, sobre todo viviendo en el día a día, son como un espejo, ¿no? Constantemente están devolviendo la imagen, ¿no? Revolviendo, ok, ¿quién soy? ¿Cómo me estoy comportando? La otra persona va a responder a eso y es un recordatorio diario, ¿no? Que de vuelta puede ser exigente, lo va a hacer, no, no puede ser, va a ser exigente, pero es necesario también. Si le escapamos a ese reflejo, a ese referente, a ese feedback, nos alienamos, nos aislamos, nos quedamos únicamente con nuestra propia opinión como punto de referencia acerca de nosotros mismos. Y es una idea muy pobre, muy poco, sí, con muy poca perspectiva, básicamente, ¿no? Si uno es honesto y sincero, uno va a estar interesado en saber, ok, ¿qué piensan los demás acerca de mí? Pero no es un lugar de que la opinión pública me defina, pero en relación a personas con las que son importantes en mi vida, ¿no? Que me conocen, que me han visto en todas las situaciones del día a día, ¿no? No personas que me ven una vez por año por una pantalla y que tienen una visión sobreidealizada de mí, sino aquellos que me conocen, ¿no? Entonces, ¿qué feedback, qué puedo recibir de esas personas, ¿no? Confiando en que son personas obviamente que me quieren, que me aprecian y que si incluso hay una observación, por llamarlo así, crítica, va a venir desde un lugar amoroso y constructivo. Idealmente debo estar, ¿cómo decirlo?, anhelando ese tipo de feedback, ¿no? Si uno se encuentra en una situación saludable, uno quiere realmente crecer, uno va a estar abierto a querer saber eso. Debe haber una curiosidad abierta a preguntarle, no sé, quizás muchos de ustedes están en pareja, están casados o viviendo con alguien o teniendo una relación íntima cercana con alguien. Yo diría es algo natural y saludable querer continuamente conversar con esa persona acerca de cómo me ves, ¿no? ¿Tenés algún feedback que me quieras compartir? Y viceversa, obviamente es recíproco, ¿no? Siempre. Y no como de vuelta, no como un ataque al otro, no como jugar o ponerme en víctima y poner al otro como victimario, porque es tan fácil caer en esos patrones, ¿no? Como a veces hablan de este triángulo del drama, en donde está la víctima, está el que rescata y está el victimario, por decirlo así, ¿no? Y los tres son roles tóxicos, básicamente, ¿no? Si me sobreidentifico como víctima, si me sobreidentifico como el que tiene que salvar la situación y a todo el mundo, el superhéroe que tiene que mantener a la familia junta por siempre, lo que fuere, o si me identifico como el que perpetra abuso, y muchas veces por entrar en uno puedo pasar al otro, en un día puedo visitar las tres partes en realidad, ¿no? Entonces, idealmente uno tiene que ver cómo puedo madurar esas versiones, en vez de ser, como a veces decimos, en vez de ser una víctima, cómo pasar, y a veces somos víctimas, no quiero negar eso, si alguien pasó por una situación de abuso, de trauma, lo que fuere, uno fue víctima de eso, pero la idea es uno no permanecer el resto de su vida identificado solamente soy una víctima. Entonces, pasar de ser una víctima a ser uno sobreviviente, y de ser un sobreviviente a ser un héroe o una heroína idealmente. Esa es una secuencia ideal. Y hemos visto eso en el caso de muchas personas que fueron víctimas de cosas tremendas, se vuelven sobrevivientes, ¿no? Siguen adelante y desde ese marco lo hacen desde un lugar tan dignificante que terminan volviéndose héroes, roles modelos a seguir. En lugar de, volviendo al otro punto, víctima, ¿qué más? El que rescata. No, más que ser un rescatador, ¿cómo me puedo volver un maestro, por decirlo así, para otros, alguien que inspira, alguien pero no alguien que tiene que tomar responsabilidad por la vida del otro, pero alguien que puede acompañar y que puede dar consejo y que puede iluminar, ofrecer feedback. Y de vuelta, todo eso puede darse en relaciones,
íntimas, no estoy hablando de maestro como maestro-discípulo solamente. Y en lugar de ser un perpetrador de abuso, ¿cómo volverme alguien que genera desafíos saludables? ¿No? Es una versión virtuosa de ese principio, ¿no? Más que abusar a otro de una forma u otra, desafiar saludablemente, con preguntas, con cómo vivo mi vida, invitar a una sana exigencia, de vuelta, volviendo al punto de exigencia en las relaciones. Entonces, tenemos que estar dispuestos a crecer, básicamente, llegar a una disponibilidad a, a crecer juntos, ¿no? En una relación, sea de pareja, sea la que fuere. Intuyo que quizás la pregunta va relacionada un poco con una relación de pareja, pero puede ser con cualquier relación. Si no hay si no hay un entendimiento previo de que estamos entablando este vínculo para crecer y cambiar juntos, ya partimos con el pie izquierdo, por decirlo así. Porque toda relación es un trabajo de equipo para generar algo que solo no puedo generar. Si mi intención es acercarme a alguien y construir algo juntos con alguien, sea una pareja, sea una amistad, sea padre, hijo, sea gurú, discípulo, sea lo que fuere, si la idea de ese trabajo conjunto no es generar algo que es más grande que nosotros dos por separado, probablemente me estoy acercando con la intención equivocada. Probablemente estoy usando al otro para llenar un hueco existencial que tengo, pero no estoy interesado en darme al otro, en cambiar, en crecer. Y de vuelta no lo digo que uno haga esto conscientemente con mala intención, puede ser algo totalmente inconsciente de lo que necesitamos volvernos conscientes. Eh, y esa es la única manera de mantener una relación. ¿No? Tiene que haber exigencia la exigencia como un desafío a crecer juntos. Y si una de las dos partes no está dispuesta a eso, naturalmente, eventualmente la relación o colapsa o se siente un claro desfasaje y a veces lamentablemente se asumen roles tóxicos para, entre comillas, mantener la relación, en donde una parte toma todo el cargo y la responsabilidad y el otro nada, y ambos son igualmente tóxicos de su manera. Entonces tiene que ser algo distribuido sanamente. La responsabilidad, la disposición a crecer, a escucharnos, a desafiar. Y para eso tiene que haber idealmente comunicación diaria. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo estamos? ¿Mm? Ayer hablábamos de eso justamente, ¿no? En términos de una relación, cómo mantener una relación. Una relación se mantiene, la que fuere, creciendo. Yo no puedo mantener una relación siempre en el mismo punto de desarrollo. No es que, ok, la relación se desarrolló hasta este punto, está lindo este punto. Congelémoslo acá y quedémonos acá por siempre. Mantengamos la relación aquí. No, no es posible. No es posible, porque la naturaleza de todo es dinámico, ¿no? Como un río. El río, en un sentido, es siempre el mismo río. No sé, está en Argentina, el Río de la Plata. Es el Río de la Plata, no le pongo otro nombre, pero nunca es el mismo río, ¿no? Uno nunca se baña dos veces en el mismo río, como se dice. Entonces, es el mismo río y no es el mismo río. Yo me estoy relacionando con Federico. Sí, siempre lo voy a llamar Federico, es el mismo, pero nunca es el mismo. Y yo nunca soy el mismo. Entonces, es la misma persona, pero no es la misma persona. Aunque la llamo con el mismo nombre por décadas, quizás, siempre estamos encontrándonos con algo nuevo por delante. Entonces, si no estoy consciente de eso en una relación, empieza a generarse un desfasaje cada vez más abismal, porque cada cual sigue cambiando, sigue cambiando, sigue cambiando, y si no estamos dispuestos a reconocer ese cambio y las necesidades, las exigencias que eso genera, dejo de relacionarme con la otra persona, ¿no? Me relaciono con la idea que yo tengo de la persona, con lo que yo quiero que la persona sea, y la persona es algo más, alguien más, está en otra parte, y la otra persona lo va a sentir, hey, yo no soy eso que crees que soy, yo estoy aquí, soy esto, y no siento que estamos realmente conectándonos, estamos hablándonos por quienes somos, ¿no? Y de vuelta, eso puede pasar en ambas direcciones, y creo que todos sabemos de lo que estoy hablando, pues todos lo hemos vivido en una medida o en otra. A veces el desfasaje puede ser mínimo, pero empieza a volverse no tan mínimo y termina siendo abismal, en donde yo termino pensando, ¿quién es esta otra persona? No sé quién es, no la conozco. Pensé que la conocía. Estoy durmiendo con el enemigo, como quien diría, ¿no? O sea, pueden pasar tantas cosas.
Y todo eso habla en última instancia de, sí, del desfasaje que se genera cuando no somos capaces de mantener una conciencia, una comunicación clara en cuanto a el- cu- cómo cualquier relación puede funcionar, puede mantenerse, ¿no? Entonces, la palabra exigencia de vuelta es saludable, es necesaria y nos invita a seguir trabajando eso, ¿no? Comunicación, empatía, escucha, presencia, paciencia. No, como dice Jana Sharma en la pregunta, ¿no? Proyección, partamos de la base humilde de aceptar, en este instante estoy seguramente proyectando algo, estoy filtrando mi percepción del otro con suposiciones, con expectativas, con sobreidealizaciones, con prejuicios, no para tampoco castigarnos, pero también para estar abiertos a que probablemente algo de eso esté ocurriendo. Y muchas veces justamente sentarnos y conversar y dialogar abiertamente es una manera de construir la proyección. Porque yo estoy proyectando y eso ocurre dentro de mi cabeza. Y cuando me siento vulnerablemente, abiertamente a comunicarme con el otro, a darme a conocer al otro y a conocer al otro, ahí me empiezo a dar cuenta, uy, había construido una película en mi cabeza sobre el otro. A veces y hacemos eso en 5 minutos, en un minuto. Por una acción que uno hizo, uno lo interpreta de cierta manera y de ahí, no pueden buscar ahí luego en YouTube, hay algo que llama la escalera de la inferencia, si no me falla la memoria. Y es justamente una descripción de un proceso de cómo empieza esta maquinaria de proyección, donde uno ve, observa algo que fue un acto X, pero uno interpreta ese acto de cierta manera, lo toma personal y empieza a crear toda una historia alrededor de algo que nunca tenía que ver con nada de eso, pero culmina básicamente en una cuestión de te odio, eres mi enemigo número uno. Y construir una película en instantes. Y la necesidad de construir eso, porque muchas veces de vuelta vivimos en una película de ciencia ficción y necesitamos vivir la realidad. Entonces, cuidarnos, porque también sobre esa proyección de vuelta hay mucha proyección, idealización al otro, sobreidealización, lo cual es una responsabilidad tremenda que le estoy poniendo al otro en su espalda si estoy sobre esperando algo del otro o poniendo demasiado peso sobre mi espalda, no distribuyendo equitativamente los roles, las responsabilidades en cualquier relación. Y muchas veces de vuelta es necesario sentarnos y charlar sobre eso. Aunque a uno incluso le dé vergüenza tener que hablar de algo así, pensé que ya estamos grandes, que ya sabemos cómo hacer que esto funcione naturalmente. No, no, ninguna relación funciona en piloto automático, ¿no? Justamente una relación implica toda esa complejidad de sentarnos y fallar y reconocer que estaba proyectando y pedir perdón y perdonar y escuchar y todo eso toma tiempo, toma vida, ¿no? Como dicen, vivir cuesta vida, pero no es algo malo. De vuelta, en ningún momento nada de todo lo que estoy diciendo es algo que deberíamos catalogar como malo y ojalá evitable, ¿no? Si no estamos dispuestos a pasar por todo eso, permanecemos en una versión bonsai de nosotros mismos, en lugar de crecer y florecer en todo nuestro potencial, como hablábamos hace un rato. Así que algunas ideas al respecto, veo que se siguen enviando otras preguntas, no sé si vamos a poder abordar todas ellas, pero algunas palabras que les quería compartir, que llegaron sobre este tema de exigencia en las relaciones. Obviamente hay muchísimo más para decir, cada una de estas preguntas merece su clase separada y mucho más, pero bueno, vamos a poner pausa aquí y los voy a invitar una vez más a los grupos privados para que reflexionemos juntos por unos minutos cuál es nuestra experiencia en este punto de la exigencia en la relación, si queremos compartir, no sé, algún talón de Aquiles que sentimos que tenemos y que necesitamos trabajar y refinar y cómo eso se vería, ¿no? Ese trabajo y compartir mutuamente. De vuelta, esto no es una cuestión de uno está haciendo una confesión y los demás están juzgando la confesión del otro. No fallemos en lo que acabamos de hablar, sino que es un compartir abierto, vulnerable, una escucha sin juicio, con compasión y
pasarnos la voz, pasarnos el turno y poder mínimamente compartir eso. Bien, bienvenido de regreso. Y luego de haber compartido unos minutos más, en este caso sobre el tema de exigencia en las relaciones, etcétera, son 10:15, horario local, tenemos unos 15 minutos más, por lo que veo que hay algunas preguntas más. No voy a llegar a abordarlas todas, pero las estoy guardando para el próximo encuentro, pero vamos a abordar una última pregunta que fue enviada siguiendo el orden de envío por Ananga Manjari desde Armenia, en Colombia. Y la pregunta nos envía en otra dirección. Vamos del libre albedrío a exigencia en las relaciones al Tilak Vaishnava. Entonces la pregunta de ella es: ¿qué significado tiene la tilaka en la tradición Vaishnava, tanto externa como internamente? Entonces, tilaka se refiere a las marcas que quizás en alguna ocasión han visto en el rostro, en la frente o en otras partes del cuerpo en los practicantes Vaishnavas de diferentes líneas. Entonces, ¿cuál es el significado de la tilaka? ¿Mm? Como verán, en mi caso no se ve, pero nomás para que me crean, tengo aquí todos los implementos que tengo, que utilizo a diario. Por lo tanto, aplico tilaka, pero en una medida en donde la tierra que decora mi cuerpo, que en este caso es tierra del Radha Kunda, no pongo breve, pequeño, un poquito de eso, de manera que no es visible, porque en lo personal siento algunas cosas en relación a no hacerlo tan visible. Y una es que en ciertos círculos, sobre todo más en Occidente, por momentos la tilak puede ser algo como un poco intenso y generar un obstáculo en mi acercamiento, comunicación con ciertas personas. Y también por otro lado es una invitación personal que gusto hacer para la persona, al no tener símbolos externos, y eso es lo que incluso en un momento me ha llevado a considerar, y todavía es una consideración abierta, quizás en algún punto no utilizar ah, los hábitos monásticos que utilizo a diario y vestirme con ropa, entre comillas, más normal, lo que sea que fuera normal, como una manera de por fuera no dar ningún indicio de algo en particular y más bien invitar a la persona a conocerme por quien soy internamente. Porque también muchas veces símbolos externos que ahora vamos a hablar en un momento, no lo estamos condenando, pero pueden generar o distancia o pueden generar sobreidealización, ¿no? Por ejemplo, no sé, el hecho de que yo estoy apareciendo aquí con mi túnica azafrán, y si de repente no aparezco con túnica azafrán, aparezco con una camisa, lo que fuere, si- y ustedes quizás ven, uy, ¿qué pasó, Swami? ¿Está todo en orden con sus votos? No lo veo tan avanzado. ¿Y qué ocurrió? Si eso ocurre, ojalá que no, pero en ese sentido yo estoy siendo visto simplemente en base a un pedazo de tela por fuera, que tiene un color X, ¿no? Y es una consideración supremamente superficial y externa. ¿Mm? Entonces, la idea del tilak puede ser algo relacionado a ello también, ¿no? Obviamente, tiene un propósito. Un tilak es una decoración donde marcamos diferentes partes del cuerpo, nuestra tradición, eh, y en cada una de estas partes se marca con una forma que representa los pies del loto de Bhagavan, una manera de invocar la presencia del Ser Supremo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, de tomar conciencia, de decorar nuestro cuerpo, así como alguien puede decorar su cuerpo con maquillaje, con aros, con colores en el cabello, con ropa, con lo que fuere, ornamentos de una forma u otra, pulseras, tobilleras, brazaletes, etcétera, etcétera. El tilak es una manera también de ornamentar este cuerpo, y eso, en mi opinión, sería una forma de honrar el cuerpo, ¿no? En lugar de despreciar el vehículo físico, de honrarlo, de considerarlo un templo, ¿no? En donde habita el alma. Pero así como si uno tiene un templo, uno decoraría el templo, uno lo pinta, uno lo decora, uno adhiere diversos ornamentos. De la misma forma, es una manera de considerar el cuerpo como un templo, como algo sagrado. En última instancia, es una manera de sacralizar nuestra percepción de la materia, en última instancia. Y desde ese lugar, cuidar mi cuerpo.
Aunque una parte de nuestra filosofía puede decirnos, no, no somos el cuerpo, como hablábamos hace un rato, el cuerpo es un vehículo dentro del cual se encuentra el alma, pero eso no quiere decir que por eso uno va a descuidar el cuerpo, o lo va a deshonrar, o lo va a profanar, como hablábamos hace un rato. Entonces, el colocarse tilak, que generalmente es algo que un Vaishnava realiza prácticamente en la mañana, como una de las primeras cosas que hace, es levantarse, ir al baño, bañarse y luego se realiza tilak, es como una manera de contextualizar el resto de la jornada. Es decir, bueno, antes de a empezar oficialmente el día, unos momentos de meditación, de oración y de tomar conciencia, bueno, ¿qué es este cuerpo? Es un templo, es algo sagrado, es algo que elijo honrar, respetar y que espero poderlo dedicar durante el resto de este día al servicio del absoluto. Y para crear aún más esa conciencia, se marcan diferentes partes del cuerpo, en la frente, en el pecho, en los brazos, la espalda, y por cada marca hay un mantra en particular, diferentes nombres de, del Ser Supremo. Om Keshavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, y así sucesivamente. ¿No? Om, como sabemos, es esta invocación auspiciosa, que significa sí, que es darle, aceptar que Krishna nos está diciendo sí, que estamos siendo aceptados, amados incondicionalmente y devolver ese sí, devolver ese afecto. Namaha, que aparece en cada uno de estos nombres, es ofrezco mi ser, ofrezco mi vida a esa persona. Y después diferentes nombres del Ser Supremo. Keshava, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudan, Trivikram, Hrishikesh, Padmanabha, Damodar. Y son diferentes formas de meditar acerca del de los nombres de Dios y del significado y cómo se aplica a eso. ¿Mm? Entonces, ahora quizás no vamos a ir nombre por nombre, porque la pregunta tampoco va en esa dirección, pero uno puede dedicar cierto tiempo a reflexionar, ok, ¿qué significa este nombre y qué significa ese significado para mí en este momento de mi viaje? Y, ok, namaha, me inclino ante ello, me ofrezco ante ello, seguimos. Siguiente, siguiente, Vishnu, por dar un ejemplo, Om Vishnavi Namaha. Vishnu significa aquel que se encuentra omnipresente, que se encuentra en todas partes. Por un momento puedo tratar de entrar en ese espacio interno, contemplar la omnipresencia amorosa del Ser Supremo. Mm. Madhusudan, aquel que derrota al enemigo de la duda. ¿Qué duda necesito que sea transformada en claridad? ¿Y qué dudas necesito que persistan para nutrirme en mi camino? Tampoco tengo nada en contra de las dudas. Y así sucesivamente, diferentes nombres, diferentes meditaciones. Entonces, externamente, el tilak podríamos decir, hablándonos en círculos sociales Vaishnavas de la antigüedad, donde principalmente esto se veía, no tanto en Occidente, quizás el tilak cumplía la función social de identificar a qué escuela uno pertenece y desde ese lugar también tener esa consideración y saber, ok, esta persona proviene de este linaje, porque cada línea Vaishnava tiene un tilak diferente, otras líneas que no son necesariamente Vaishnavas también tienen su tilak. Entonces, el ver el tilak implica saber con qué línea uno se encuentra afiliado y considerar eso no es de un lugar de etiquetar a la persona y juzgarla, no de un lugar negativo, sino de simplemente tener esa sensibilidad de acercarme al otro en consideración de su elección de vida, de su devoción y honrar eso. Obviamente en Occidente no vivimos en una sociedad Vaishnava, por lo tanto que yo salga con tilak a la calle no es que ayuda al resto de la sociedad aquí en Washington, D.C. Él pertenece al linaje Gaudiya Vaishnava. No cumple esa función. Entonces, eso es otra razón por la cual personalmente siento que no es necesario que sea visible en términos del rol social que el Tila cumplía en la antigüedad o que sigue cumpliendo en India, por ejemplo. Y desde ese lugar, cuando yo voy a India, que antes mi Tila lo mantengo visible, porque de vuelta es otra dinámica social, cumple otro propósito. ¿Mm? Entonces, externamente, personalmente indica eso, ¿no? Una identificación social y, como digo, es una decoración del cuerpo con una consideración interna que el cuerpo es un templo, que el cuerpo es sagrado. En última instancia,
El tila, como cualquier otra cosa, tiene su consideración externa más relativa, pero al final de cuentas, el aspecto más importante es la consideración interna. ¿Qué eso está generando dentro mío? ¿Qué cambio está generando dentro mío? ¿Cómo generar esto me ayuda a tomar conciencia de el cuerpo como sagrado? Cómo esto, esta actividad X, la que fuere, en este caso tilak, puede sumar a concebir el resto de mi día como una ofrenda a lo divino. Sea que sea fuera tilak o sea que fuera otra cosa, ¿no? De vuelta, también podemos contemplar otras maneras de crear, de invocar esa conciencia, porque también al fin de cuentas, si no existe esa conciencia interna, el tila, como muchos otros aspectos externos, puede volverse simplemente algo externo, algo que hacemos por, y esto lo he hablado con devotos, que es muy sencillo, muchas veces me pongo tila por formalidad o por una cosa de que voy al templo, tengo que tener tilak para pertenecer, para encajar con el grupo, para que no piensen, para que no me vean raro. Y ahí uno empieza a ver, hay toda una serie de motivaciones por las cuales se utiliza tilak que no son las correctas. Entonces, al final del día no es tanto tengo tilak, no tengo tilak, sino desde qué lugar hago lo que hago o no hago lo que hago y qué eso genera en mí, ¿no? Siempre es un mundo de consideraciones internas, al final de cuentas. No tenemos que quedar capturados y dejarnos llevar por lo que vemos por fuera, no, no juzgar al otro por símbolos externos. Sea, o esa persona tiene tilag o se viste con esa ropa rara como yo me he visto, es un, está demente. No necesariamente, puede ser, ustedes dirán, pero no necesariamente, pero tampoco pensar lo opuesto. Ay, viene el santo de la ropa naranja, es un ser iluminado. No sabemos, eso depende, es algo que uno va a conocer con el tiempo, en la medida que realmente uno conecta con el mundo interno de esa persona. Entonces, el ropaje, el tilak, símbolos externos, existen en todas las tradiciones, no solo en la nuestra. Cada tradición tiene su, y Bhaktivinoda Thakur habla mucho de esto, toda tradición tiene su set de símbolos externos, de rituales, de formas de hacer ciertas cosas, y todo eso existe y está diseñado con un propósito interno, pero tenemos que cuidarnos de no quedar atrapados en la externalidad del ritual, en la externalidad de la forma como si eso garantizase la esencia, la sustancia interna. La forma, el ritual, el símbolo, lo que fuera, está ahí para ayudarnos a conectar con algo más profundo. En algunos casos, alguien conecta a través del símbolo, de la forma, del tilag, y en algunos casos alguien conecta desde otro lugar. Pero lo importante es que haya, que exista esa conexión. ¿Mm? Por eso Rupa Goswami diría Niyama Graha, ¿no? Una de las cosas que se oponen al Bhakti es rechazar toda regla y regulación de forma rebelde, caprichosa, o seguir toda regla y regulación sin entender por qué lo estoy haciendo. Como una cuestión de, porque los demás lo hacen, porque tengo que encajar, porque qué pasará si no lo hago. Entonces, al final del día, sí, somos invitados a, sea que usemos tilak o no, sea que sigamos X, esta formalidad o aquella formalidad, a entender de qué lugar, qué función cumple. Tampoco es necesario rechazar todo eso, abrirnos a que todo ello tiene un propósito de detonar algo internamente, pero también abiertos a que lo que detona algo internamente en alguien puede no detonar eso mismo en el otro. Y dependiendo también de tiempo, de cultura, de época, hay lugar para hacer ajustes. Al final del día, la regla central es, ¿no? El principio fundacional es cómo mantener nuestra presencia, nuestro foco, nuestro foco hacia lo divino, ¿no? O sea, esa es la suma y sustancia, ¿no? Como dice, Smartavya Satatam Vishnur Vishmartavya Najatu Chit Sadureva Asarve Viddhini Sedasyure Tayore Vakinkara. Siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna. Todas las demás reglas y regulaciones existen para facilitar ese punto, ¿no? Siempre recuerda, Krishna implica enamórate de lo divino, porque esa es la única manera de siempre recordar a lo divino. Enamórate de lo divino, y lo divino incluye a todo, porque todo está en conexión con lo divino. Así que vuélvete un enamorado de la vida. Eh, Todas las reglas, regulaciones, todo lo que hagas o no hagas existe para facilitar eso. Así que mantén eso presente en tu conciencia. En fin, algunas ideas al respecto. Y antes de concluir, concluyo mi respuesta aquí, pero los voy a invitar a
unos minutos más, una vez más, nos reunimos por unos minutos en cuarto privado y vamos a estar reflexionando sobre este punto, ¿no? Sobre el propósito de que en nuestra vida en particular, qué entendemos por qué función cumple el seguimiento, la adopción de ciertas formas en servicio a la sustancia. ¿Mm? Así que detengo la grabación y nos vemos en unos minutos. Bien, bienvenidos de regreso y bueno, muchas gracias por haber participado nuevamente, por la disposición a participar en todas las formas en que participan, no solo con preguntas, por compartir, apertura, escuchar, presencia, una u otra forma, ninguna es mejor que la otra, mientras haya sinceridad de propósito, siempre es un honor compartir con ustedes, así que muchas gracias nuevamente, nos vamos a estar viendo el próximo domingo, próxima semana, mismo horario, mismo canal, pero siempre nuevas realizaciones, nuevos lugares desde el cual vamos a estar compartiendo. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Samavita Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol.